Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí quien les habla, el señor F para todos ustedes. Hoy con una gran invitada, alguien que nos va a dar lo que es una imagen o una idea más específica de lo que está sucediendo del otro lado del charco. Estamos hablando del famoso efecto Milei, lo que nos está pasando a nuestros hermanos argentinos. Y tenemos hoy a una invitada de calidad, alguien que está cerquita, muy apegada a esta situación y a Milei, la señora Eugenia Rolón. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio, así que muchas gracias y muy bien. Bueno, muchas gracias a ti por aceptarnos. Y bueno, para la gente que conoce a Eugenia Rolón, es una persona que está muy cerca del señor Milei, vamos a decirlo así. Es una persona que tiene tiene mucha información del señor Milei. Y una de las cosas que queremos plantear en este podcast es que nos cuente la posta del señor Milei. Y ahora te hace un par de preguntas cortitas. Por ejemplo, has mencionado que para los argentinos que quieren votar a Javier Milei, representa la esperanza para que Argentina pueda salir adelante. ¿Podrías explicar en qué aspectos específicos crees que Milei pueda traer un cambio positivo a la situación de tu país? Yo creo que hay una sensación generalizada en todos los argentinos que es parte de los que nos votaron y de los que no, que es inseguridad y economía, resumido en hambre y miedo. Todos los argentinos tenemos hambre y miedo, excepto los políticos. Y Javier es el único que realmente ha propuesto una solución a estas dos problemáticas históricas en nuestro país, que es ponerle un fin a la inflación y establecer realmente un fin a lo que es la delincuencia en Argentina, que va completamente de la mano con la corrupción. Entonces, la esperanza yo creo que abarca también en el sentido de, por parte de los jóvenes, quizás los adultos que tienen su vida más hecha en Argentina, si bien les devuelve las esperanzas, porque uno a los 40 tiene también toda una vida por delante, por supuesto, pero a un joven quizás de 18, 19, 20 años, está estudiando una carrera y su problemática es: voy a poder ejercer la carrera que estoy estudiando en mi país, voy a poder formar una familia, independizarme, alquilar un departamento, llegar a fin de mes, mantenerme a mí mismo sin ayuda a mis padres. ¿Es posible todo eso? Y la realidad es que hoy es una realidad imposible. Hoy que un adolescente, que un chico de 19, 20 años viva solo, es algo directamente inaudito, porque no es posible en los términos económicos en los que está planteada la Argentina actualmente que eso sea una realidad. En cambio, con Javier Milei nosotros notamos que esa idea que parece utópica hoy puede ser posible, puede ser real, y esa es la esperanza que nos devolvió, de poder tener un futuro en nuestro país. Más allá de todo, somos hermanos sudamericanos y por experiencia en nuestro país, para que se enteren nuestros hermanos argentinos, a nosotros nos pasa igual. Nosotros éramos catalogados la Suiza de América, ¿tá? Y nuestros abuelos venían con esa trayectoria importante de que compraron su terreno, pudieron fabricar sus casas. Las generaciones futuras ya no, o sea, y me incluyo, son pocos aquellos que pueden acceder a una vivienda, pocos aquellos que pueden decir, ojo, una vivienda, nuestros abuelos la compraron, ponele, y capaz que la pagaron un ejemplo, en 15 años. Hoy por hoy, los uruguayos se embargan toda una vida y terminás pagando casi cuando te jubilás, y a veces no, a los 60, 70 años, tu casa, que después obviamente pasa a tus hijos, y tus hijos ya lo heredan, pero el quienes no puede, y eso es lo generacional. Y el problema que ustedes están en una inflación, se está yendo a pique, es la opinión que doy de lo que veo del otro lado del Río de la Plata, es que cada vez está peor, y no veo soluciones. La única persona que he visto es Milei. Ahora, ¿cómo describirías, para cambiar un poco de tema y vamos a ir profundizando rápido, tu rol en las redes sociales en Libertad y Avanza? ¿Cómo te ves? Yo creo que el equipo de comunicación es bastante inorgánico. En verdad no hay una gran organización. Es todo bastante más espontáneo. Somos un grupo de 10, 15 jóvenes que entendemos cómo funcionan las redes sociales, porque por preeminencia solemos estar más en las redes sociales que quizás los adultos. Y logramos entender que tal vez la política tradicional era pararse en una plaza y hablarle a la gente, y hoy en verdad es prender un vivo en Instagram o hacer un podcast o tener un canal de YouTube, que terminas teniendo un alcance muchísimo mayor al que puede llegar a tener en una plaza, ¿no? ¿Qué te motiva a trabajar? Porque estás haciendo gratis, ¿verdad? Sí. A pulmón, o sea, por la bandera, por la causa. ¿Qué te motiva? ¿Por qué convicción vas?
Yo creo que estamos ante una oportunidad histórica de realmente cambiar el rumbo de nuestro país, en el cual podemos o descender completamente a la miseria o realmente emprender y volver a ser grandes de nuevo. Y que esta es una oportunidad que no tuvimos desde hace muchísimos años en Argentina y no la quiero desaprovechar. Pero puntualmente me motiva parte de la batalla cultural que yo vengo dando en las redes sociales desde antes, incluso de conocerlo a Javier Milei, que es en el 2017 más o menos comencé a darla, lo conozco a él a mediados del 2018, que es luchar en contra del socialismo, que si bien ha logrado el capitalismo vencer al socialismo en términos económicos, y hoy ya casi nadie plantea un sistema económico socialista, sí ha sabido el socialismo reinvertirse en términos sociales y lograr escabullirse en esas aristas que quizás el liberalismo o los conservadores o la derecha, si digamos lea a esa etiqueta que engloba liberalismo, conservadurismo y nacionalismo, estuvo un poco más dormida, estuvo un poco más pasiva, creyó que tal vez con solucionar los problemas económicos o convencer al socialismo en lo económico ya era suficiente para ganar la batalla, pero el socialismo ha logrado reinventarse y ha encontrado nuevas herramientas de batalla que son todas las aristas sociales y culturales. Y es lo que a mí más me atañe. En verdad yo no estudio economía ni estoy interesada en hacerlo. A mí me interesa, yo estudio Derecho y Ciencias Políticas, me interesa lo social, lo jurídico, lo cultural, y eso es lo que me motiva a mí hoy a involucrarme. Primero, que no puedo tener pasividad ante que la mitad del país en el que yo vivo pasa hambre. Y segundo, saber que somos una mayoría silenciosa. Entonces, lo único que hay que hacer para despertar y para demostrar que somos la mayoría es empezar a hablar. Y eso hablo. Me parece excelente. Ya que has hablado del tema social, hay un tema muy importante que hoy abarca no solamente a ustedes, también a nosotros, es la parte sobre el feminismo, ¿no? ¿Podrías profundizar cómo ves la relación entre el feminismo y la solidaridad en tu país? Ese combo. Para que sea más específico, ¿cómo es? Porque yo veo que el feminismo está dividido de una manera radical, no radical. Hay mucho, es como un invento que se creó, en mi opinión, para dividir clases sociales. ¿Cómo ves vos? Porque al cabo no veo una solidaridad. ¿Tú la ves? No, cero. El feminismo es el movimiento más hipócrita de la historia de la humanidad. En relación a lo que te contaba antes, el socialismo ha sabido reinventarse y cambió la lucha de hombres de clases sociales, de proletariado versus burguesía, a hombres versus mujeres. De todas formas, el feminismo no es un movimiento unívoco, está dividido en diversas ramas. Pero actualmente la rama que más prevalece es la rama marxista y radical, que lejos de empoderar a la mujer, nos han ridiculizado, han hecho ver a la mujer realmente como un incapaz en todos los sentidos. Actualmente las mujeres tenemos un cupo en el Estado que debe ser cumplido, una ley de paridad, en la cual tiene que ir un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. Lo cual incluso perjudica a las mujeres, porque también yo tengo una amiga que es brillante y queremos encabezar ambas una listas a diputadas nacionales, por ejemplo, y no podemos, tenemos que poner de segunda a un hombre que quizás es un ineficaz en su tarea, que quizás realmente no es idóneo para el cargo, pero hay que ponerlo por una ley promovida por las feministas. Luego, tenemos un ministerio que está encaminado a eliminar la violencia de género. Primero, que la violencia no tiene género, la violencia es violencia, y si uno genera un ministerio específico para luchar contra la violencia contra la mujer, perdón, ¿se cortó? No, bien, sí, bien. Si uno genera un ministerio específico para luchar contra la violencia contra la mujer, lo único que está generando es, primero, una lucha entre sexos que es innecesaria, planteando una suerte de cacería de brujas, de hombres hacia las mujeres, como si nos estuviesen persiguiendo y demás. Y eso no sucede de esa forma. Y aparte, el Ministerio de la Mujer lo único que es un embudo, como dijo nuestra candidata vicepresidente Victoria Villarroel, que es brillante, un embudo de fondos públicos. El Ministerio de la Mujer hoy tiene más de 1.000 empleados, que, por ejemplo, si denuncias haces una llamada por violencia de género un feriado, te dicen que no, es feriado, como si la violencia frenase los feriados. O te ponen un banco rojo en una plaza para luchar contra la violencia de género. Para mí el Ministerio de la Mujer es ineficaz. Ahora, lo que se podría llegar a estudiar sería, por ejemplo, si hay una relación entre el consumo de drogas a una temprana edad o el consumo fuerte del alcohol y la violencia contra la mujer. O podríamos estudiar realmente qué es lo que conlleva la violencia intrafamiliar, pero más allá de hombres y mujeres, porque también hay violencia contra niños, violencia contra ancianos, que nadie está realmente prestando atención. Hay un caso muy conocido en Argentina, que es el caso de Lucio Dupuy, que es un niño
el cual no tuvo amparo por la justicia, el cual no tuvo realmente no hubo ningún organismo aparte del Estado que se encargue de proteger a ese niño. Mientras tanto tenemos un Ministerio de la Mujer que lo único que hace es permitir que los índices de femicidios aumenten. En el 2020 hubo 202 homicidios, en el 2021 221, en el 2022 272, después en el 2023 no terminó el año, no hay registros aún. Pero es decir, desde la creación del Ministerio de la Mujer los índices de femicidio en Argentina aumentaron. Entonces, ¿para qué se iba manteniendo el Ministerio de la Mujer y destinando fondos públicos a un ente cuya única función no la cumple? ¿Cuál sería el proyecto? Pues esto es un tema muy bueno, que acá en nuestro país, por la numerología, también nos está pasando lo que es el femicidio. ¿Qué propones tú para poder bajar ese índice? Yo lo que propongo es no una mano dura, sino una mano justa. Actualmente en Argentina, en verdad, las cárceles tienen puertas giratorias. Entrás y al otro día salís. Entonces es fácil delinquir cuando sabes que realmente no va a caer el peso de la ley sobre vos. Lo que proponemos nosotros es, primero, bajar la edad de imputabilidad, es decir, delito adulto, pena de adulto. Hace unos días un chico de 14 y 16 años mató a una chica de 11 años y hoy está libre porque claramente la ley penal no lo alcanza porque no entra en el tipo. En segundo lugar, endurecer las penas contra los delitos que realmente son graves, como un abuso sexual o asesinato y demás, endurecer las penas y hacer que las penas se cumplan. En Argentina hoy no existe tal cosa como la cadena perpetua. Lo máximo que te pueden dar son 50 años. Uno no puede estar toda su vida en la prisión. Que a mi parecer es un análisis... Exactamente, exactamente, aquí hace poco, no sé si las noticias llegan allá, mataron a una joven, no voy a dar nombre y apellido, en Maldonado, por un menor que tiene 17 años. Pena máxima 10. Mientras no vaya al psicólogo y le den 4 años. Con 2 ya sale y arruinó una familia. Cadena perpetua en nuestro país no existe. Y eso chocó una sociedad entera y lo mismo pasa como digo siempre, entre hermanos, que somos muy parecidos, pequeños pero parecidos al fin. Y esa política que tú estás hablando de endurecer las penas, que si sos un niño, yo lo escuché mismo de Javier Milei, si tenés 14 y tenés un arma en la mano, cumplí pena de adulto. No seas malo. No sos un niño. No sos un niño. Más ya que... Pero ahí vamos al tema social. Si tú lo puedes aclarar un poco más, porque ¿cómo sacamos a ese niño que está en un lugar marginado por culpa de todo este desfasaje económico y de las políticas que vienen de hace más de 30 años? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo harías? Es algo conjunto. Fíjate que es curioso que cuando la cantidad de mentiras que se difundan respecto a lo que Javier va a hacer en educación, que va a ser eliminar el Ministerio de Educación y eliminar el Ministerio de Salud. Sí, postean ese video que dice, saca los misterios, sí, y rompe todo. Yo a veces, digo, hace dudar, pues digo, no deja nada. Digo, quedan poquititos. Sí. Va a dejar 7 de los actuales ministerios y va a crear un octavo ministerio que se va a llamar el Ministerio de Capital Humano, donde va a nuclear el Ministerio de Educación. Va a estar todo lo referido a la familia y a la niñez. Y dentro de la lista de niñez va a haber una categoría encargada específicamente de la nutrición, porque ahí está la importancia en la juventud. Es importante que un niño esté nutrido para adquirir conocimiento. Si un chico va con hambre al colegio, no presta atención. No. Y es necesario remarcar esto. Entonces, en primer lugar, si bien yo no creo que la pobreza lleve a la delincuencia, es entendible que quizás de generación en generación sí se puede ir una suerte de herencia de la delincuencia. Si vos ves que tu padre está robando, que tu hermano mayor está robando, lo vas a ver como lo correcto. Uno ve de ejemplo normaliza a su familia, por lo general. Totalmente. Entonces lo que hay que hacer primero es, si alguien se comete un delito, hacer que a ese delito se le adjudique una pena y se cumple esa pena. No que sea la cárcel una puerta giratoria. Y para eso hay que auxiliar a toda la justicia para que realmente tenga los fondos suficientes para que se destine realmente, haya una justicia imparcial, una justicia que no pueda ser comprada, una justicia que sea independiente del Poder Ejecutivo, que realmente haya una correcta división de poderes y que bajo ninguna circunstancia el Poder Ejecutivo pueda intrometerse en las cuestiones relativas a la justicia. Como sucede mucho ahora, que si tenés un amigo en una intendencia, seguramente el juez de ese distrito o circuito te haga un favor. Es más que tiene una transparencia en todas las aristas del Estado, inclusive la justicia. Y por otra parte, entender que quitar a los niños de la calle va a disminuir mucho la violencia. Y quitamos a los niños de la calle dándoles educación y solucionando los problemas económicos, no poniéndole la plata en la bolsillo. Para todo prisa plata. Para todo prisa dinero. Pero bueno, como está Argentina, te estoy haciendo hablar que como si fuese Milei prácticamente.
porque es así. Te estoy haciendo preguntas que le han hecho a él, pero hay cosas como que no le han preguntado y te las pregunto a ti, tú que estás bien como en el búnker, que se dice, estás muy cerca. ¿Cómo haces? Hay como es un proyecto a decir, porque yo calculo de afuera y como que no le das los años de presidencia para poder cumplir algo tan importante con el déficit que tienen. O sea, ¿vos cómo lo ves para poder superar ese bache de los años que tienen para gobernar? Porque decir, yo si voy a calcular, doy 10 años para poder solucionar los problemas. Sí, más incluso. Bueno, Javier es el único que en verdad presenta reformas de primera, segunda y tercera generación, que es algo que en el resto de los políticos no se ve, porque uno por lo general que pretende llegar al poder, presentarse en la reelección y es el máximo tiempo que puedes durar en Argentina en el cargo de presidente, te vas, la gente se olvida de que fuiste presidente, te enriqueciste a costa del pueblo argentino y te borraste. Javier realmente, en cuanto a lo que son los problemas inflacionarios, que es algo muy recurrente en la Argentina, de la vuelta a la democracia, excepto en el gobierno de Menem, tuvimos índices inflacionarios altísimos, propone realmente una solución que no va a permitir que un posterior gobierno la revierta, que es la eliminación del Banco Central. El Banco Central en Argentina se crea en 1935, y si uno analiza los datos, es donde la inflación más comenzó a subir en Argentina. Y es cíclica, su inflación es muy cíclica, o sea, hace un bucle continuo que llegan a un número descomunal y vuelven a uno, vuelven a otra vez a descomunal, vuelven a uno, y ahí van, y ahí van. Ese es el problema. Uno dice, bueno, pero Menem bajó la inflación pero volvió a subir. El problema de Menem es que al permitir los pesos, la convertibilidad que era un peso a un dólar, que es completamente diferente a la dolarización, permitía que un futuro gobierno derogue la ley de convertibilidad que establecía que un peso valía un dólar y se vuelva a emitir a mansalva para financiar el gasto público. En cambio, si uno elimina el Banco Central, le prohíbe al político argentino administrar el dinero de los argentinos para seguir autofinanciándose, para seguir financiando la campaña. Porque es tan sencillo como agarrar, emitir pesos argentinos y desembolsar 400.000 millones de pesos a las provincias donde tienen gobernadores kirchneristas, el gobierno nacional, como ha ocurrido antes de las PASO. Las provincias que tienen gobernadores kirchneristas han recibido desembolsos por parte del Estado Nacional de millones de pesos antes de las PASO. Mientras que las provincias que tienen gobernadores de Juntos por el Cambio, pese a que no son de mi devoción, no han recibido nada. ¿Por qué? Porque no están acordes al gobierno nacional turno. Entonces, todo este tipo de políticas lo único que logran es empobrecer a futuro al resto de los argentinos. Si vos dejás de emitir, claro, vas a tener un momento en el que la economía se va a acomodar. Tenemos que tener en cuenta de todas formas que no hay soluciones mágicas. La economía, la inflación tarda en repercutir aproximadamente 12 meses desde su emisión. Es decir, vos emitís hoy, no sé qué estamos, agosto, bueno, va a repercutir aproximadamente en agosto del año que viene. Eliminar esa emisión o retirar los pesos, retirar esa oferta de pesos argentinos, porque la demanda claramente no lo quiere, por eso es que se devalúa, porque hay una oferta que supera ampliamente la demanda. Tarda aproximadamente 24 meses. Javier ha estimado un cálculo de 9 a 24 meses para que la economía comience a remontar. Y si me preguntás a mí si en 24 meses puede llegar a mejorar el descalabro económico que sufrimos desde hace años, no me queda otra que levantarme a aplaudirlo. Bueno, yo te puedo decir que en la época de Menem, yo estuve ahí, estuve en provincia. Como ciudadano extranjero, a mí no me importaba lo que hacía el político. A mí lo que me importaba, te estoy hablando de esa época, que juntábamos, como decíamos así, con los vagos, monedas, me acuerdo que eran de 10 pesos, y entre todos nos comíamos un asado, nos tomábamos. Era algo que era con el vuelto, me acuerdo. Claro, o sea, pero como voy, la ideología de la ciudadanía se basa mayormente en lo que tiene en el bolsillo. Porque todos podemos prometer, te voy a dar esta olla de oro, pero a mí no me importa, porque no estamos mirando siempre política. Hoy por hoy le pone uno más atención, pero a esa edad, uno que es joven, 18 años, 19, tenía moneditas y estábamos viviendo como reyes en esa época, sin hoy por hoy darse cuenta la problemática que estaba teniendo Argentina en ese momento, porque la llevaron a un declive, decayó, no se aguantó. Pero ¿cuándo te enteras eso? Cuando pasa. Y tanto son todos felices. Ahora como está Argentina, está complicada. Ahora hablando un poco de ya tocamos, tocamos todas las áreas importantísimas, mayormente atribuyendo a los problemas del sector público, ¿no? ¿Cómo va a ser si elimina todos esos ministerios? Ya sé que no los podría sacar. ¿Cómo va a realojar o va a poner toda esa gente? Porque si eliminamos 7, ¿cuántos ministerios quiere eliminar? ¿7, 8? Sí, más o menos 9. 9 por ahí.
Hay 15 ministerios en la el de la mujer creo que es uno de los primeros. Ese ya lo he escuchado, es el primero que sonó. ¿Dónde va afuera? Si fue el primero que creo que lo vio, dijo, ¿dónde lo vas a realojar? A todas esas personas, ¿dónde los vas a meter? Porque acá si hacemos lo mismo en Uruguay, tenemos que crear un edificio de 40 pisos y meterlos a todos ahí a tomar mate, porque es real. Si yo empiezo a sacar ministerios que están al dope, ¿qué hago con toda esa gente? Pues no los podemos echar. ¿Dónde los pondría? Bueno, en primer lugar, vamos a reasignar en tareas útiles a las personas que actualmente están ocupando una banca sin realmente hacer absolutamente nada, que es la definición de ñoqui. Vamos a reasignarlas en tareas útiles. Mucha gente, por supuesto, va a negarse, y esa gente claramente se quedará sin trabajo. Pero si una persona consigue trabajo en el sector público y luego no puede replicar ese éxito en el sector privado, es porque en el sector público realmente no estaba trabajando. Javier Milei es una persona que en el sector privado es exitosa. Vos ahora estás haciendo un podcast, y este podcast a vos te va a ir bien y va a haber gente que lo escuche y va a ser exitoso en el sector privado. Entonces lo más probable es que si vos replicás tu tarea para el sector público, te va a ir bien y vas a trabajar. Ahora, una persona que en el sector público que no puede replicar su tarea del sector público al sector privado, probablemente en el sector público no estaba trabajando. Y eso es algo que en Argentina se nota mucho. Lo que actualmente está pasando es que en Argentina hay personas que hagan o no su trabajo, cobran el sueldo todos los meses de igual forma. Esta vez no cobras en el sector privado y tenés un mal mes y no vendiste lo suficiente si estás en la atención al público, o te enfermaste y no pudiste ir a trabajar, o realmente no pudiste vos mismo, si sos independiente, capaz, salir a laburar, no vas a comer ese mes, o te vas a tener que ajustar en las cuentas. Y también en Estado estás cobrando todos los meses. Y la gente que actualmente no trabaja y cobra todos los meses va a tener que ir a recuperarse en el sector privado como lo hacemos nosotros los argentinos. Y ahora, ¿piensan, tienen alguna, te pregunto como te digo, la verdad, haciendo un copy-paste de lo suyo con lo nuestro. ¿Tienen alguna frontera? Claro, pues nosotros tenemos un problemón que nuestros políticos cobran, o sea, tengo un podcast de eso que hablo, estamos hablando que por ejemplo, un político uruguayo, un senador, cobra lo mismo que un senador estadounidense. Sí, si miramos números, un uruguayo cobra, un senador estamos hablando, cobra 500.000 pesos uruguayos, unos $10.000 mensuales. Te querés matar, sí. Ojo, su sueldo figura 200.000, pero con todo lo que le viene, porque por esto, por aquello. Bueno, igual serían como $3.000 o 200.000. El sueldo es 500.000 uruguayos y nosotros estamos a 43, son unos $10.000 por ahí que puede llegar con un político. Estoy tirando un número por arriba porque me acuerdo porque le saqué del 2021, sin contar el presidente, ¿no? Vamos a ser realistas. Bueno, fíjate que hoy se remarque lo que cobran los políticos en Uruguay es parte de la batalla que nos habían. Antes era normal creer que un político tenía que cobrar mucho porque trabajaba para cobrar mucho. Pero nosotros dijimos, para. ¿Por qué esta gente está cobrando tanto? ¿Por qué hay tanta diferenciación de sueldo entre el laburante y el político? Y el laburante mantiene a ese político. ¿Y por qué está cobrando 20 veces más que el tipo que sale a laburar a las 5 de la mañana todos los días? Esa parte de la batalla cultural que Javier ha logrado ganar. Creo que ese es un punto muy importante. Sí, creo que eso pasa en toda Sudamérica y es muy importante porque siempre está la ley hecha la trampa por la Constitución, bla, 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 bla. Supuestamente no se le debe bajar el sueldo. A ver, yo si me pongo en el poder, un ejemplo, ¿cómo que no se le puede bajar el sueldo? Le metemos un impuesto al político, le ponemos que tiene que sacar el 50% del impuesto y listo. Y el otro, ese 50% creamos fuentes de trabajo. ¿Tá? Para personas que realmente caen en situaciones que por primera vez, por lo que sea, perdieron el hogar, le fue mal en el trabajo, terminó en la calle, no tiene cómo, rescatamos gracias a esa donación de estos hermosos amigos políticos. Tendría que ser así. Esperemos que... Pasa que acá tenemos un problema en Uruguay que se llama la camiseta. Como en tu país. Votamos, a veces no saben lo que vota la gente. La gente vota una bandera. Y sin importar que esté tomando mate cocido todos los días. Y es una de las cosas que Milei está haciendo, es cambiando cabezas. ¿No? Está haciendo lo que acá todavía no se ha dado. Acá seguimos en la misma derecha-izquierda y algún partidito y la unificación de varios partidos para derrocar a uno y esa pelea que parece como la batalla de las piedras en nuestro país. Pero en ustedes... Sí, pero no hay un... O sea, hay partidos, pero son muy pequeñitos que están con la ideología de Milei o la ideología Bukele, ¿no? Cortar las cosas de raíz. O sea, proponer 3 propuestas y las cortamos y ahí se terminó. Me parece que ese el camino. Ahora, mencionando lo que estamos trayendo, los problemas del sector público,
hay una cosa que me interesa más, ya redondeando el podcast. ¿Qué significa Javier Milei en tu vida? ¿Qué pregunta? Creo que tal vez esperabas algo un poco más profundo, pero... No, es la verdad. Representa algo que es muy similar al resto de los argentinos y es realmente esperanza, o sea, como militante representa una esperanza. Ahora, como amiga, habiendo merendado junto con él y mi novio Iñaki Gutiérrez en Año Nuevo en su casa, los tres solos charlando, representa la primera oportunidad de tener una persona en el poder que es realmente exactamente igual en la televisión que en su casa. Cuando la gente me pregunta cómo es Javier, les tengo que decir genuino, honesto, transparente, aparte gracioso, buena onda, pero a la gente en verdad no le importa si el político es grande. El peluca, como le dicen, el peluca. En promedio una persona lee 10 páginas por hora. Javier te lee 50 páginas. Está leyendo un libro y a la vez está viendo una conferencia y a la vez está pensando en tal propuesta. O sea, realmente está informándose todo el tiempo. Vamos a su casa y le preguntamos algo de la inflación, le preguntamos algo de macroeconomía, agarra una hoja y empieza a explicarlo. Y es un brillante en todos los aspectos y realmente tener una persona que cuando sale de la cámara es igual, es algo que no se ha visto casi nunca en la Argentina. O sea, ¿sabes por qué lo veo? Te digo porque obviamente las redes sociales viralizan o quieren meter ese macro marco de la persona mala, pero Javier Milei igual te putea, vamos a ser realistas. Yo lo he visto putear y me encanta. O sea, loco, o sea... La gente está enojada, la gente también putea. Yo he visto uno cuando ve que... Yo he visto llorar, por ejemplo, una cosa que me inspiró a hacer esto y comunicarme contigo, ver ancianos ir en silla de ruedas a votar a Milei, me llegó. Me llegó porque gente de 80, 90 años queriendo un cambio. Después un dicho que dijo una persona que es así, tal cual, y me lo acuerdo porque me quedó en la mente, dijo, no me importa lo que diga Milei, no me interesa. Milei, si gana, me va a cagar una vez. Los otros ya me cagaron como 10 veces. Y es así. Bueno, eso es algo que dice Javier mucho. Dice, mira, el resto de los políticos tenés 100% de chance de que te va a cagar. Yo al menos tengo 50. Ya está, es el único. Hoy es algo positivo la inexperiencia política. Antes era algo malo que una persona nunca haya estado en la gestión pública, que haya venido del sector privado. Después, actualmente, que vos no tengas experiencia política es considerado algo bueno, porque significa que todo este tiempo fuiste exitoso en lo que hiciste en el sector privado. Entonces, si te estás metiendo en política, en el caso de Javier, por ejemplo, no es para enriquecerse, ni mucho menos. Él es exitosísimo con las conferencias que da. Él vive de las conferencias que da y es reconocido internacionalmente. La gente paga por escuchar. Sí, $20,000 he escuchado. $20,000 por una conferencia. O sea, ya está, él vive de las conferencias y donaba su sueldo. O sea, lo vi. No cobra su sueldo, él no necesita enriquecerse del Estado, no necesita la plata de la gente para... Él siempre dice, yo no vengo para tener poder, para obtener el poder, vengo para devolvértelo a vos. El gobierno de Javier Milei creo que se define perfectamente en esto. No te va a dar una mano el Estado, te va a sacar las dos de encima. Me parece que bueno, genial, la verdad. Muy buena la entrevista, me encantó. Abarcaste, hiciste un resumen general de Javier Milei, que es lo que yo necesitaba, por un simple hecho que todos estamos llevándonos mucho por las redes sociales y es lo que diga fulano, mengano, sultano, y es la imagen que transmiten. Y está bueno también darle otra imagen de aquí, de Uruguay, para que la gente se entere, más vos que de primera mano, estás como tercera ahí en la vuelta. Tercera te digo porque siempre te he visto en el último festejo, estabas ahí, a los altos. Y me pareció genial. Claro, dije, tengo que hablar contigo. Y gracias a ti por aceptar. Bueno, después, si querés, hacemos otro donde tocamos los 5 temas polémicos. Cuando quieras. No, de verdad, cuando quieras, estoy abierto. Salen semanales y vos me decís, tocamos más temas, vos me pasás los puntos. O como también me gustaría que sería un galardón entrevistar a Javier. El primer uruguayo. No te prometo nada. No, el primer uruguayo que posta lo entrevistaría cuando... Y yo te digo, bueno, va a ser presidente, ¿no? O sea, eso... Así que bueno, muchas gracias, Eugenia. Redondeamos aquí. Y te agradezco por tu tiempo y por estar aquí en este podcast. Nada, muchas gracias a vos por la invitación y nada, cuando quieras, estamos en contacto, vuelvo yo o mismo si necesitas contacto con cualquier persona de la Libertad Avanza, me escribís y yo te consigo contacto. Bueno, muchas gracias. No, por favor.
Bien, aquí tuvimos a la señora Eugenia Rodón, lo cual tocamos todos los temas, todos esos tabúes, todas esas parlaferlarias que hay en Argentina y que nos llega a los uruguayos por los medios de comunicación. Así que nos dejó lo que es una amplia gama de información para que nosotros recepcionamos. Y más allá, si se dieron cuenta en este podcast, somos muy parecidos y estamos medio como muy iguales en las situaciones políticas que suceden a nivel país a país. Bueno, gente, ya saben que ustedes me pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en todos lados. Y directamente estamos donde nos busques. Ponen TMH Podcast, porque estamos cambiando. Hemos cambiado de todo. Me chupan huevo. Ahora te decimos tmhpodcast.com o mi Instagram, TikTok, donde más te guste. Estamos ahí. Nos puedes escuchar también en Spotify, Apple Podcast. Estamos en todos lados. También puedes suscribirte al canal y vernos nuestros hermosos y lindos audios y entrevistas que hacemos a todo el mundo. Bueno, ya saben, gente, como siempre digo al final de cada programa, en este país tan pequeño pero hermano de un país tan grande, casi con un mismo corazón de grande, quien los saludó fue el señor F. Muchas gracias. Chao.